Destiny. Salut à tous, soy Marianne de Franchute Conexión. El video de hoy va a tratar de elementos claves para que entiendas las cositas raras del lenguaje de nosotros y que suenes más francés cuando hablas. En Francia somos más formales que en Colombia. No es una sorpresa, pero en realidad hay varios grados de formalidad. Hay varios registros de lenguaje. Tomamos el ejemplo del je ne sais pas. En el registro familier, que usa la jerga, simplifica el vocabulario y a veces usa groserías, vamos a decir je sais pas. En el registro courant, que es un lenguaje básico, ni demasiado complicado ni demasiado simple, que se entiende por todo el mundo y que se usa en cualquier situación, vamos a decir je ne sais pas o je sais pas. En el registro formel, que es un registro más elaborado con frases más largas, figuras literarias, vamos a decir je ne sais point. El uso del registro del lenguaje correcto va a depender de varios factores. La edad de la persona. Si hablo con un abuelito de 70 años va a ser muy diferente que si hablo con un joven de mi edad. Otra cosa, si hablo con una persona de un medio popular, es muy probable que nos tuteemos. Pero si hablo con un burgués, es muy probable que nos digamos usted. Depende también del contexto. Si encuentro a una persona en un contexto profesional, claro que voy a ser mucho más formal que si encuentro a alguien en una fiesta. Y también depende de la proximidad que quieres crear con tu interlocutor. Mi consejo en este caso es que analices primero cómo habla tu interlocutor y que adoptes su manera de hablar. Si te dice vous, dile vous también. Así vas a evitar muchas situaciones incómodas. Escucho muchos extranjeros que hacen preguntas de manera formal, o sea, inversión verbo-sujeto. Por ejemplo, où êtes-vous o êtes-vous d'accord? Es correcto, pero la verdad es que casi nadie habla así. Si quieres sonar más francés, mejor que uses el est-ce que. Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes d'accord? La construcción es palabra interrogativa más est-ce que, más sujeto, más verbo, más resto de la frase. En el caso de quoi, se transforma en QU apóstrofe. Qu'est-ce que vous faites? Es la forma muy común de preguntar algo. Existe también la forma familiar, que es aún más simple. Consiste en añadir un punto de interrogación al final de la frase. Nada más. Para hacer la pregunta de manera correcta, hay que decir la frase con una voz un poco más aguda y subir el tono al final de la frase. Por ejemplo, de forma afirmativa. Tu sais comment faire. Y de forma interrogativa. Tu sais comment faire. Así notas la diferencia y entiendes que es una pregunta. El objetivo del francés es de hablar como si la frase fuese una línea, como si todo fuese pegado. Por eso vamos a eliminar los sonidos que no son necesarios para la comprensión de la palabra, para facilitar la pronunciación. En muchísimas palabras vamos a eliminar la E. Normalement, normalement. A veces cuando la E está al final de una palabra y que sirve como enlace con la palabra siguiente, la podemos eliminar también. N'importe quand, n'importe quand. Ce truc. En el caso de je, vamos a eliminar la E también y la combinación de J y S va a crear un nuevo sonido como sh. Je sais, sais. Je suis. Hay unas palabras que vamos a cortar al extremo, como parce que. Primero eliminamos la primera E, parce que. Segundo, podemos eliminar la R, parce que. Y tercero, podemos seguir eliminando la segunda E si la palabra siguiente empieza con una vocal. Parce qu'il m'a dit ça. Lo que nos lleva al caso de il y de elle.
Il se transforma en I y elle se transforma en E. Il sait pas, elle sait pas. Elle m'a dit que non, elle ne sait pas. Elle m'a dit que non, elle sait pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. En general, si una persona pronuncia todas las letras es que es un purista extremo del francés o que la persona quiere insistir en lo que dice. Hay una diferencia si digo je suis pas d'accord o je ne suis pas d'accord. De la segunda manera es más fuerte. Quiero comunicarte mi emoción del momento, lo que siento. Un verdadero franchute que se respeta va a usar un montón de interjecciones, de muletillas. Esas palabras que no tienen sentido definido, pero que se usan para llenar un vacío en una conversación o para seguir pensando mientras empiezas o continúas la frase. Unas muletillas muy usadas son bah, oui mais, non mais, en fait, etc. Además, como el francés es un idioma muy contextual, la gente te puede decir una frase llena de muletillas que a primera vista no tiene sentido, pero que sí significa algo. Por ejemplo, si te digo, oui, bon ben, eso significa para ya, me fastidias, me molestas. Si lo dices con el tono adecuado, la persona va a entender el sentido. De la misma forma, es muy común decir oui mais non o non mais oui. Oui mais non como sí, entendí tu punto, pero no estoy de acuerdo contigo. Oui mais non, c'est pas possible. Non mais oui como comparto un 100% tu opinión. Non mais oui, ce film était nul. Prepárate para escuchar muchas cosas así, porque casi todo el mundo tiene sus muletillas y a veces la gente ni siquiera se da cuenta. ¿Conoces las apócopes? Esa palabra un poco rara se usa diariamente en español así como en francés. Es simplemente la abreviación de una palabra completa. Por ejemplo, en vez de cinema, dices cine. En español y en francés. Esa manera de cortar las palabras te permite no gastar tanta saliva cuando una palabra es demasiado larga y digamos que también te permite hablar de manera más relajada, más informal. Vimos en el video las similitudes con el español, que hay muchas palabras que son casi iguales. Por eso vamos a encontrar muchas apócopes en común entre los dos idiomas. Ciné, kilo, métro, info. Al principio era una manera informal de simplificar la palabra, pero hay tantas en francés y todo el mundo las usa, los políticos, los medios, las marcas, que es algo que entró en el lenguaje común. Es tan común que ya hay apócopes que se usan más que las palabras originales, como bio, fac, zo, mat. Entonces usar apócopes te va a hacer sonar mucho más natural y de hecho más francés. Bueno, espero que te haya gustado. Cuéntame cuáles son las cosas que no aprendiste en clases de francés pero que escuchas todo el tiempo de los franceses. Nos vemos la próxima vez. Salut, salut!